Ministerio TIC. En América Latina, los sesgos cognitivos se han convertido en uno de los factores más determinantes de la propagación de la desinformación. Según el Instituto de Noticias Digitales 2025 del Instituto Reuters, solo el 32% de los colombianos confía en las noticias, mientras que en Brasil esa cifra alcanza el 39%. Además, el 58% de los brasileños y el 52% de los colombianos se informan principalmente a través de WhatsApp y redes sociales, lo que potencia los sesgos de confirmación, creer aquello que refuerza nuestras propias ideas y de disponibilidad al priorizar la información más visible y repetida. Investigaciones de la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, y la Universidad de Buenos Aires, UBA, revelan que este entorno ha facilitado la aparición de falsas memorias, donde las personas recuerdan como verdaderos hechos solo lo que vieron en noticias o mensajes falsos reenviados. Tanto en Brasil como en Colombia se han convertido en escenarios claves para comprender este fenómeno. En Brasil, durante las elecciones de 2018 y 2022, el Instituto Nacional de Ciencia, Tecnología en Democracia Digital identificó más de 100.000 grupos de WhatsApp activos difundiendo desinformación política, diseñada para activar sesgos de miedo y polarización. En Colombia, la Misión de Observación Electoral MOE informó que el 61% de los contenidos políticos en redes sociales contenían información manipulada o engañosa. Frente a este panorama, la UNESCO y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD destacan la necesidad de fortalecer la alfabetización mediática e informacional (AMI) para que los ciudadanos desarrollen pensamiento crítico, conciencia emocional y capacidad de verificación antes de compartir la información. En este episodio de Magazine Digitalia, conectamos esas experiencias de Colombia y Brasil para comprender cómo los sesgos cognitivos están moldeando nuestras democracias y cómo podemos enfrentarlos desde la educación digital, la ética y la cultura de paz. Hoy en la biblioteca del Yo Sé, del Magazine Digitalia, vamos a hablar de sesgos cognitivos. Por ello tenemos a un invitado muy especial, directo desde Brasil, Alex Leboshi, educador, experto en alfabetización mediática e informacional, periodista y consultor UNESCO. Bienvenido, ¿cómo estás? Gracias, Lucy, estoy muy bien y muy feliz de estar acá en Bogotá con ustedes. Soy un gran fan de Digitalia, entonces para mí me siento honrado también. Me encanta que puedas acompañarnos en este programa de Magazine y que podamos hablar precisamente sobre los sesgos cognitivos con este enfoque AMI que digamos que tú eres un experto precisamente en esto. Sí, claro, vamos a... Bueno, entrando un poco en materia para que la ciudadanía te pueda escuchar, definamos qué son los sesgos cognitivos. Mira, muchas veces pensamos que tecnologías y otros medios con los cuales actuamos y que son mediaciones de los humanos con el mundo son neutros. Esta idea de neutralidad es una idea falsa para los medios. Estamos siempre atravesados por la subjetividad humana y los aspectos buenos, pero también los aspectos que no son buenos. Claro. Entonces, cuando tenemos tecnologías generativas, o mismo tecnologías que son tecnologías solamente de una mediación de mirada para algo, o de observación, o el mismo de búsqueda o investigación sobre un tema, no vienen, el concepto de neutralidad no existe. Entonces, los sesgos son referentes a cómo la información es construida, comprendida y producida por los humanos en medio de tanta tecnología. Todos tenemos de alguna forma un sesgo cognitivo en algún momento de nuestra vida. Y uno de esos conceptos que siempre transversaliza la vida en general es esa idea del logro, del éxito, de superación. Sí. ¿Cómo entonces, por ejemplo, los sesgos cognitivos permean esa idea que tenemos de éxito? Sí, mira, la subjetividad es que nos define como humanos, ¿no? Entonces, una idea social de éxito es una idea peligrosa, porque viene muchas veces de la imagen que tenemos que ver, lo que vemos en la televisión, lo que vemos en la red social. Es cierto. Sobre la palabra de influencers o otras personas que muchas veces venden una imagen que no es real. Es una imagen glamorizada. Así es. Se mira que la vida de la persona, la verdad, es muy más corrida, es más peligrosa, no es tan buena, tiene dificultades también, tiene problemas de salud mental, como
en este tiempo es algo muy común, ¿no? Entonces, la construcción social es algo hoy que es hecho tras los medios. Y este es el problema. Cuando pensamos en un tema que puede ser absoluto o social o común a una nación, a una comunidad, a una ciudad, tenemos siempre un riesgo de pensar en algo que no es verdaderamente lo que se puede suceder. Si nos miramos en un ejemplo de éxito que está presente en la red social, sí, podemos, por ejemplo, nos perjudicar con nuestra salud mental, con nuestra vida, corriendo atrás de algo que en la verdad no existe. Es cierto. En vez de pensar en valores propios, críticamente mirar esas informaciones para crear un otro camino, para llegar a un otro lugar que tiene más sentido para mi vida, por ejemplo. Entonces la mirada crítica para todo es algo fundamental. Quien no tiene mirada crítica hoy es casi un ciudadano de segunda línea, porque la mirada crítica nos hace activos en el mundo hoy. Pero entonces, ¿cómo podríamos hacer, por ejemplo, para el ciudadano que nos está viendo en este momento, qué pautas, qué recomendaciones, qué tips o qué educación debemos tener en el marco de la alfabetización mediática e informacional para romper con los sesgos cognitivos? Cuando empezó la educación mediática había 3 miradas que son muy claras. Cómo leer la comunicación de manera crítica, cómo comprenderla de manera crítica y cómo producirla, interactuar, interagir, participar socialmente de manera crítica. Cuando digo leer, no es solamente leer o acto de leer, pero asistir, mirar, escuchar, no importa. La manera de consumirla de manera crítica, comprenderla de manera crítica y después producir, interactuar y participar socialmente también de una manera crítica. Son 3 puntos fundamentales. Y esto se empieza en la escuela, en el currículo de la educación básica, pero está en todo. Por ejemplo, cuando pienso en digital, una mirada transmediática, sí, es ideal porque la transmedia está por todos los medios y es un proceso de toda la vida, a lo largo de la vida toda, es un aprendizaje a lo largo de la vida. Entonces, este es un punto importante. Pero ¿cómo sé yo si ya tengo o no tengo pensamiento crítico? Esto es muy importante. El pensamiento crítico es algo que necesita un tiempo. Necesita tiempo que muchas veces no tenemos en una vida contemporánea de hoy. Entonces, pensamiento crítico significa parar un poco antes de compartir, antes de opinar, sí, antes de participar. Entonces, cuando tiene contacto con una noticia, con un contenido digital, con un programa de lección, un programa de radio, escucha, lee, para, pensa. Si te quiere una información que parece muy buena o muy acalentadora o que está muy cerca de tu corazón, para un poquito más. Te va a otra fuente de información. Búsqueda en internet si hay otra noticia con lo mismo enfoque. Claro, contrastando. Tema, contestando, hace una triangulación de esto, que es muy rápido, se puede hacer con un buscador, se hace muy rápido. Y si hay fuentes complementarias en la noticia también. Sí, hay otros enlaces que te llevan a otros lugares o no, se pierden ahí. La noticia está firmada por una persona o no. En la fecha, ¿es una noticia que se puede publicar hoy o es algo de 10 años que alguien recompartió? Entonces son elementos, son protocolos mismos que debemos seguir, pero no tenemos que dedicar un poco de tiempo para hacerlo, porque pensar críticamente exige tiempo. No hay pensamiento crítico que se puede hacer instantáneamente. Necesitas un poquito de tiempo para hacer esto y después sí, es una buena información, es útil. Entonces yo voy a compartir. Yo voy a hacer una opinión acá y compartir con mi opinión, dejando algunos enlaces o no. Eso no me parece tan... Si te parece que no es verdad, que no es un fato jornalístico, sí, que no es un fato de científico, no compartes. Esto es ser crítico. No compartes. Si hay alguna desconfianza, si hay algún punto que no parece serio, lo mejor es no compartir. Porque el efecto de compartirla es un efecto exponencial.
súper interesante porque lo que tú dices, ¿no? Que no hay pensamiento crítico sin tomarse el tiempo precisamente para poderlo hacer y teniendo un protocolo justamente para que podamos entender de qué van estas pautas que debemos seguir. Claro, claro. Y bueno, cuéntanos un poco cómo ves, por ejemplo, la desinformación cultural que genera esas frases, por ejemplo, como la de si quieres puedes o si te lo propones lo puedes lograr. Sí, esto es algo muy fácil de creer, ¿no? Sí, claro. Sí, porque este es el problema. En la psicología social hay una investigación, hay un punto específico de la psicología social que es los riesgos de confirmación. Y es cuando una información confirma una pre-opinión o una predisposición que yo tengo, mi primer movimiento es compartirla, es creer. Y si es una información que me da gana y da energía para seguir como esta que tú dices, es un poco peligrosa también. Es buena porque trae optimismo, que es una cosa importante, pero ¿cuál es la complejidad que está detrás de lograr algo? Hay una complejidad. Claro. Tiene que estudiar, tiene que buscar, tiene que salir a la calle. No va a lograr algo sentado en la silla, ¿no? Claro, por supuesto, así es. Sí, entonces, este es un punto importante que es, si hay una información que te parece muy confortable, es parte de un ecosistema de frases vistas y de mensajes muy prontas y poco profundizadas sobre temas. Entonces, cuanto más podemos profundizar una frase, un concepto, una noticia que se ve muy rápida y muy fácil, cuanto más podemos profundizarla, es mejor, porque estamos generando cultura para nosotros mismos, ¿sí? Y generando un punto que hoy me parece contradictorio, pero es muy importante, que es, vivimos una época de mucha información, pero el repertorio cultural y crítico de cada uno de nosotros no es tan bueno en términos de calidad. Claro. La calidad está más dispersa que la cantidad, en tanta cantidad de cosas, ¿no? Entonces, la calidad es primordial. Entonces, profundizar con calidad lo que leímos, con buenas fuentes, nos ayuda a tener un repertorio que casi como una vacuna contra este tipo de cosas. Una vacuna, porque se siente listo para no creer en el primer o leer con un poco de desconfianza. ¿Cómo hacemos para que la alfabetización mediática e informacional pueda llegar al ciudadano que está más preocupado, por ejemplo, por sus gastos de comida, de arriendo, en donde un tema como este tal vez no le parezca el más importante? Si pensamos en niños, jóvenes y adolescentes, pienso en la escuela y pienso en educación que hace sentido, en educación mediática que hace sentido para el contexto de los niños. Claro. Entonces, si están en juegos, si están en juegos, si están en redes sociales. Entonces, este también tiene que ser el punto de la educación mediática. Para un trabajador adulto que está en campo, sí, que no tiene acceso a una escuela más porque ya está adulto, lo mejor son los medios de comunicación propiamente. Se escucha el radio, hacer una educación para los medios, envíale el programa de radio, el mejor camino que hay. Si asiste a la televisión, hacer un programa de la televisión para la audiencia que no está en la escuela, el mejor camino que es. Casi que en pocas palabras has estado describiendo un poco lo que hace Digitalia precisamente. Sí. Hay un programa como Digitalia que ha estado en el contexto colombiano. Obviamente nosotros somos un país muy agredido por el tema de la desinformación. Sí. Este es un programa que llega a toda la ciudadanía y está diseñado para que cada persona de diferentes poblaciones, diferentes edades, puedan ingresar a los diferentes módulos que tenemos, tanto cinematográfico, educativo, de contenido en redes sociales, televisión. Digamos que tenemos cubiertos casi todos los frentes para que no haya un ciudadano en Colombia que no pueda acceder a la educación mediática justamente con Digitalia. Bueno, entonces no pensé en esto, pero entonces felicitaciones, porque esto es lo más principal. Yo pienso que es lo más principal. Entonces, en Brasil, por ejemplo, yo tengo un programa en la televisión. Esto es un canal que es abierto, entonces no necesita tener una asignatura en un canal vía cable o no necesita tener algo, mismo si quiere bajar los episodios, no necesita, es gratis, ¿no?
Entonces, esa es una manera de llegar a puntos donde, uno, no todos están en la escuela. Dos, no todos tienen acceso a una internet de banda ancha. Entonces, por mirar la televisión, que está en todo. No hay lo mismo en medio de la floresta amazónica, hay televisión, hay radio. Entonces llega a pequeños pueblos ahí que viven allí, no solo comunidades indígenas, pero pueblos de la Amazonia llamamos, que son pueblos que viven allí, no son necesariamente indígenas, pero están viviendo allí. Entonces, por cuenta del río, de la pesca, de los peces y todo, ¿no? Los pescados. Entonces, pienso que este es un buen camino para llegar a la educación mediática. Todo es siempre conectando una cuestión que sea útil a la persona. Así es, que sea totalmente útil, esa es. Bueno, lastimosamente se nos agotó el tiempo aquí en la biblioteca del Yo Sé, pero vamos a continuar en la terraza del Yo Pienso. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Mucho gusto, estoy muy feliz de estar acá. Educomunicación para la paz. Mi gente linda, mi gente bella, aquí continuamos desde la terraza del Yo Pienso con una invitada muy especial. Se trata de Laura Gómez. Ella es actriz en el equipo de Total Transmedia de Digitalia, por supuesto. Ella viene haciendo esta táctica de a mí para ti, que es viajando con Moncho por todo el territorio colombiano para que podamos desmitificar esos lugares que tienen ciertos mitos de desinformación. ¿Cómo estás, Laura? Muy bien, Lucy. Muchas gracias por la invitación. Muy contenta de estar aquí nuevamente. Bueno, me encanta que puedas estar acá con nosotros. Y Lau, cuéntanos qué opinas frente a esos temas que, bueno, estuviste escuchando lo que hablábamos con Alex en la biblioteca del Yo Sé. ¿Qué opinas sobre los sesgos cognitivos y el pensamiento crítico? Bueno, muy interesante la conversación y quedé pensando, todo el tiempo estamos plagados de sesgos cognitivos, ¿sabes? Y cuando él dice pensamiento crítico, también me hizo clic, porque la gente hoy en día todavía piensa que la crítica es mala, y no es así. Es ese estado en el que tú analizas y piensas y paras, pero con esta inmediatez de las cosas, con esta boom de querer correr, a veces se nos olvida hacer esa crítica y nos vamos con lo primero que se va. Y el sesgo cognitivo, lo diré coloquialmente, termina siendo como un descanso para la mente, un descanso para el pensamiento y no irse más allá de la información. Pues digamos que es como un mecanismo automático que a veces tienen las personas o tenemos las personas para reaccionar de manera inmediata y no nos tomamos el tiempo para detenernos, contrastar la información, para poder pensarla y reflexionarla antes de tomar una siguiente decisión como compartirla o quedarnos con esto registrado en nuestra mente para otras decisiones que vamos a tomar. Eso es muy importante que lo tengamos presente, pero mira que me parece muy interesante que justamente hace un rato estábamos hablando detrás de cámara un poco de cómo, por ejemplo, los sesgos cognitivos afectan nuestro rol como mujeres en la sociedad y que además hay muchísimos productos que salen en medios, en escenarios digitales, que además también siguen reforzando los sesgos cognitivos, pero que además también digamos, refuerzan estos discursos machistas, que también son cosificadores de la mujer, entre muchas otras cosas. Digamos que dándole un poco de enfoque hacia allá, aprovechando que somos dos chicas aquí hablando de cómo pensamos los sesgos cognitivos, ¿qué opinión tiene frente a eso? Es muy complejo porque es como una lucha constante todos los días, cómo enfrentamos estos sesgos. Y incluso en nuestro círculo cercano, que a veces, por más críticos que sean nuestros compañeros, nuestras compañeras, incluso nosotras mismas podemos terminar cayendo. ¿Por qué? Porque todo el tiempo estamos consumiendo estos productos que terminan siendo, te va moldeando el pensamiento. Entonces, vuelvo un poco también a la conversación que tú tenías acá en la biblioteca de espera, analiza, qué te está llegando, retrocede si hay que hacerlo, antes de compartir o en este caso de seguir reproduciendo un sesgo cognitivo. O sea, todo el tiempo la literatura, la música, la televisión, hasta el internet, el TikTok, que ahora es lo que está de moda. ¿Cómo le dirías, por ejemplo, a una amiga, a un familiar, a una persona que tú quieras, cuando lo ves caer en un sesgo cognitivo, cómo le dirías que tenga pensamiento crítico? Yo le diría, pare, literalmente, espere, quietos ahí, 5 segundos, pilas con lo que estás reproduciendo, con lo que estás diciendo, estás replicando un sesgo,
espérate, ¿de dónde te llegó eso? ¿Por qué lo estás diciendo? ¿De dónde viene? Y también importante entender la historia detrás, porque es muy fácil juzgar y decir, no, es que tú estás cayendo en un sesgo cognitivo, pero espérate, ¿qué hay detrás de esa persona? ¿Qué historia tiene? ¿Qué contexto tiene? ¿De dónde viene? Porque eso también va moldeando a la sociedad. Lo más importante y el punto donde hay que hacer clic es cuando tú dices, no, pues aquí no va más. ¿Qué es lo que voy a hacer para darle la vuelta, cambiar el chip y no seguir reproduciendo esto que me han moldeado? Claro, y bueno, frente a estos temas de que, bueno, el que quiere puede o el que es pobre porque quiere, ¿qué opinión tiene frente a eso? No, pues yo tengo, soy crítica frente a esas frases del pobre es pobre porque quiere, no. Nuevamente, lo que te decía hace un segundo, ¿de dónde viene? Hay un contexto, el contexto es clarísimo y eso va marcando la historia de una persona. El esfuerzo, el positivismo, sí es importante, pero no en un 100%. Porque en una sociedad tan desigual, en un país tan desigual como este, es muy, muy complicado. Entonces, digamos, por ejemplo, yo tengo ciertos privilegios, pude estudiar, pero detrás mío hay mujeres que les tocó muchísimo más complejo. Y si no hubiese sido por ellas, no estaría yo acá. Y así pasa en distintos contextos. Hoy, 2025, sigue pasando. Eso de que el pobre es pobre porque quieren, no. Hay un contexto sociocultural, socioeconómico que va marcando. Por más esfuerzo y por más positivismo, que a veces yo siento que termina siendo un poquito tóxico. De, ay, métele la ficha, ay, métele perrenque. No. Es que no todos tenemos las mismas posibilidades. Efectivamente lo que tocaba de decir, no solo Colombia, sino el contexto latinoamericano tenemos muchísimas desigualdades y no tenemos las mismas oportunidades. Y por supuesto, esto lo que hace es que hace unas grandes brechas donde las personas no tienen el mismo nivel de competitividad. Y lo digo entre comillas porque nos han llevado a un discurso de ser competitivo, tú lo puedes lograr, el éxito depende de ti, pero que realmente no es así porque hay varios factores colectivos como gobierno o lo público, lo privado y por supuesto el individuo, pero todo esto para crear una colectividad de posibilidades. Incluso yo tengo una crítica muy fuerte a cómo está moldeada ahorita este contexto y esta sociedad de una carrera, que es que no todos partimos igual, unos parten más atrás, otras parten más adelante. No le puedes pedir a un chico o una chica que está aquí en este punto, que corre igual, que compite igual que una persona que está allá. Es imposible. Así es. Imposible. Son años, incluso su vida termina y le toca a la siguiente generación y si acaso 3 más para poder medio alcanzar, medio salir. Entonces es una responsabilidad también, lo que tú decías, Lucy, colectiva de la sociedad, de los estados, porque si fuese un país equitativo, sí, la historia sería totalmente diferente. Sí, estaríamos hablando de igualdad de derechos. Sería completamente distinto el escenario. Pero bueno, para que podamos ampliar y darle oportunidad a la ciudadanía, los invito a que se vayan a nuestras redes sociales y nuestra página web, por supuesto, que es redes sociales @digitalia_col y por supuesto nuestra página web www.digitalia.gov.co. Esto para que podamos seguir hablando de estos temas, puedan seguir conociendo sobre esto de sesgos cognitivos, cómo luchamos contra la desinformación y que también invitamos a que dentro de nuestras redes sociales se genere debate sobre estos temas y que nos cuente la ciudadanía cómo ellos identifican que hacen parte también de estos sesgos cognitivos que llegan a la cotidianidad de todos nosotros. Educomunicación para la paz. Hola mi gente linda, mi gente bella, aquí continuamos en la cocina de Yo Siento con nuestro invitado especial, Alex Lebochi. Y ahora vamos a hacer una ensalada de pensamiento crítico, ¿qué te parece? No, increíble, yo estoy muy ansioso para esto, me parece muy bonito. Claro que sí, además que los ingredientes, estuvimos hablando un poco de cómo lo vamos a organizar y va a quedar una tremenda ensalada. Será muy gustosa, muy saborosa. Listo, pero entonces comencemos. Es importante también. Claro que para sí. la nutrición propia. Así es. Y bueno, comencemos entonces con los ingredientes, contándole a las personas qué encontramos acá. Y es que tenemos la lechuga, que la lechuga básicamente es lo fresco que debe ser una noticia para que nosotros podamos tener precisamente ese pensamiento crítico frente a la información. Perfecto. Tenemos el tomate, que son esa información,
esa verificación de las fuentes, como usualmente en una información general, una noticia, en un reportaje, en contenidos generados, Sí. sea en redes sociales, en medios y demás, siempre tenemos múltiples fuentes. Sí. Entonces aquí tenemos varios tomates que van a representar eso. Sí, y es importante que siempre miramos más de uno, entonces por eso tenemos que comparar las fuentes. Entonces son muchos pequeños tomates en una ensalada. Así es. Pero bueno, tú nos explicabas, por ejemplo, qué era la cebolla. Ah, sí, la cebolla es muy interesante porque, mira, cuando lloras, cuando cortas la cebolla, no es emoción. Es un lloro que es solamente un instrumento biológico, no es una emoción propiamente. Y pienso que el pensamiento crítico es importante, que las noticias que te tocan el corazón, que son muy emocionantes, muchas veces no son verdaderas, no son reales. Un pensamiento crítico es, si es una noticia muy chocante o muy emocionante o muy confortante, tiene que pensar dos veces. Tiene que pensar dos veces y chequear. Entonces, no llore con la cebolla, no llore solamente con las emociones verdaderas. Así es. Y bueno, pero entonces arranquemos a hacerla y les vamos contando a las personas entonces bien. de qué va. Está bien. ¿Listo? Pues tú picas la cebolla, ¿cierto? claro, Porque yo claro. usualmente no paro de llorar. Sí, si es llorar también no hay problema. Y bueno, vamos entonces rayando la zanahoria, que la zanahoria va a simbolizar también esos datos duros que tenemos en la información. ¿A qué nos referimos? A, por ejemplo, esas cifras, información de investigación, información que usualmente nos dice un análisis cuantitativo Sí. de lo que estamos diagnosticando, analizando o que nos están informando. Claro. Bueno, pero Alex, mientras Sí. que vamos haciendo esto, para que le contemos a la ciudadanía, ¿cómo, por ejemplo, a ti, cómo te hace sentir? Tú eres un experto en alfabetización mediática, eres educomunicador. Sí, sí. ¿Cómo te hace sentir a ti temas como, por ejemplo, lo que hablamos hace un momento en la biblioteca de Yo Sé? Estos sesgos cognitivos que justamente apelan a las emociones de las personas, que manipulan para Sí. mantenerlos con una polarización. Sí, mira que además de ser un experto, soy una persona también. Entonces, yo tengo que estar todo el tiempo con atención en esto. No es algo que hago como automático. Tengo que estar atento. Lo hago lo mismo, las mismas cosas que yo hago, que yo digo para las personas hacer en términos de pensamiento crítico, yo tengo que hacerlo yo mismo. Sí. Y estar muy atento a los protocolos y a todo, porque estoy consumiendo información todo el tiempo. Entonces, a mí también es un ejercicio diario de pensamiento crítico. Y, por ejemplo, esos entornos en los que tú estás con tu familia, con amigos, por ejemplo, cuando te das cuenta que evidencia sesgos cognitivos, ¿cómo haces, por ejemplo, para hablarle a los seres queridos Sí. sobre estos temas sin que ellos sientan que tú les estás diciendo el qué hacer o quieres cambiarle su forma de pensar? Sí. Es difícil porque, mira, como un papá, yo tengo 2 hijos, es un ejercicio también diario, ¿no? Yo tengo que mantener como una charla, una conversación diaria con ellos, mirar lo que están consumiendo, hacerlos entender de una manera más sencilla. Tienen todo que miren en la televisión, en las redes sociales, pero no tienen las propias redes sociales, pero muchas veces tienen que investigar para la escuela, algún tópico, algún asunto, y yo tengo que enseñarlos a cómo hacer, porque no es fácil. Mira, estoy llorando, pero no es de emoción, es la cebolla. Claro. Bueno, y danos un ejemplo. Tú te encuentras, pues, usualmente viajas por el mundo hablando Sí. de estos temas. Sí. Y seguramente has visto mucha cotidianidad en el marco de la desinformación y, por supuesto, de los sesgos cognitivos. Sí. Cuéntanos, para la ciudadanía, por ejemplo, ¿qué ejemplos encuentras cotidianos que podamos, por ejemplo, cualquiera de nosotros estar viviéndolo o ser víctima? ¿Buenos o malas? Pues tú decides. Está bien. No, yo miro, yo que siempre estoy atento en la cuestión de las políticas públicas, ¿no? Porque como un consultor de UNECO tengo siempre que mirar cómo están las políticas públicas contra la desinformación, de educación mediática, de comunicación. Por ejemplo, en Asia, que para pegar un ejemplo muy lejos de nosotros acá en Latinoamérica, en Filipinas, en Asia, hay un movimiento muy fuerte de los maestros y los profesores acerca de contra la desinformación, para la formación de maestros en educación para los medios. Esa es una realidad de Asia, de Filipinas, propiamente.
Después, por ejemplo, si pensamos en Europa, tenemos la Finlandia, la Estonia, con buenas políticas ya estructuradas. Bueno, Sí, claro que sí. por un poquito solo porque es fuerte, ¿no? Entonces, un poquito. Entonces, Finlandia y Estonia son dos ejemplos buenos en Europa donde las políticas públicas de educación mediática ya están en la currícula de escuela de educación básica. Y en África, un ejemplo bueno es el ejemplo de Nigeria. Que Nigeria con las organizaciones sociales han hecho un buen trabajo, pero sobre todo en tiempos de elecciones. Entonces el combate contra la desinformación electoral es muy intenso y Nigeria ha hecho un trabajo de destaque mundial en este tema. Y voy a poner las más finitas acá, que son las más bonitas. En América tenemos Colombia, tenemos Brasil. En Estados Unidos las políticas son más estaduales, entonces depende del estado, de la federación hay una política. Y el Canadá, es bueno lembrar que Canadá se fue el primer país del mundo que contó con la educación para los medios o la educación mediática en un elemento del currículo escolar de educación básica. Se fue el primero del mundo. Mira que en Colombia tenemos precisamente muchos problemas de desinformación, Sí. justamente, y siempre se pone todo más álgido cuando viene la época electoral. Sí, siempre. Entonces, un programa, por ejemplo, como Digitalia, justamente permite darle las herramientas a la ciudadanía, tanto tecnológicas como educativas, Sí, sí. y además mediáticas, para que podamos entonces hacerle frente a la desinformación. Es sumamente pertinente no solo en Colombia, sino para Latinoamérica. Sí, para todos. Y la manera que estructuraron el programa me encanta, porque pienso que es como un ejemplo casi único en el mundo, donde hay un esfuerzo de crear una plataforma transmedia, multimedia y transmedia, para que a partir de ahí, con los contenidos, empiece un movimiento contra la desinformación. Y bueno, aquí continuamos todavía con nuestra ensalada de pensamiento crítico, que ya está casi lista. Sí. Entonces, por ejemplo, tú nos hablabas también de las lentejas, que era el tiempo. Sí. Cuéntale a la ciudadanía, ¿cuál es esa analogía? ¿Del tiempo? Sí. ¿Con las lentillas? Sí, señor. Mira, para hacer las lentillas se toma muy tiempo, porque tiene que primero bajar un poco en la agua, ¿no? Con la agua. Y después después de, pienso que algunas horas en la agua, se puede ir a la panela para cocinar o cocinar o algo así. Entonces, también el pensamiento crítico, como hablamos en la biblioteca, ¿no? Es una cuestión de tiempo. No se puede pensar críticamente en milésimos de segundo, ¿no? Necesita un poco de tiempo para seguir como un camino, un pequeño sobre lo que está consumiendo. Entonces la lentilla acá simboliza el tiempo en nuestra ensalada. Y bueno, para que hagamos el toque final, la vinagreta. Sí. Tú también nos explicabas un poco de la vinagreta. La vinagreta es, mira, si no utilizamos buenos ingredientes, saludables, frescos, todas esas características, Sí. hablamos acá del pensamiento crítico, no hay una vinagreta que va a salvar a la ensalada. Eso es cierto. Entonces no hay picancia, no hay dulce, no hay nada que va a tornar la ensalada más saborosa si no tenemos buenos ingredientes. Entonces la vinagreta es solamente un toque final, y algo que se va como a hacer el sabor acceder en nuestras bocas después. Bueno, entonces ya podemos ir poniéndole la vinagreta a los platos. Y mientras tanto, le vamos a ir invitando a la ciudadanía a que se vayan al laboratorio tecnológico del Yo Hago con Juan Pablo Wiches, que él es de atención al usuario. Así que antes de que se vayan, queremos mostrarle nuestra receta del pensamiento crítico, nuestra ensalada de pensamiento crítico. Es bonita y es necesaria para la salud. Hoy en el Laboratorio Tecnológico de Digitalia vamos a hacer algo un poco distinto. Le pedimos a Butilito que le explicara a un joven colombiano qué son los sesgos cognitivos y cómo el pensamiento crítico puede ayudar a no caer en ellos. La respuesta que nos dio fue la siguiente. Tranquiame, siéntate un ratico que te explico este rollo de forma que hasta un celular como yo, que a veces anda más perdido que un tamal en un desayuno gringo, lo pilla. ¿Y qué son esos tales sesgos cognitivos? Parcero, imagínate que tu cerebro, para ahorrar energía y tiempo, usa atajos o mañas para tomar decisiones rápidas.
Es como cuando usas el autocompletar del teclado para no escribir toda la palabra. La mayoría de las veces funciona bien, pero a veces te juega una mala pasada y te pone una palabra que no era. Fresco. Esos son los sesgos cognitivos, bugs o errores en nuestro sistema operativo mental, que nos hacen interpretar la información de manera ilógica y a veces nos llevan a meter la pata. Hay ejemplos para que pilles esta idea. El sesgo de confirmación. ¿Te ha pasado que te gusta un cantante y solo buscas noticias que hablen bien de él? ¿Ignoras las críticas o dices, son puros haters? Eso, mi pana, es buscar solo la información que confirma lo que ya crees. En redes sociales es un clásico. Seguimos solo a los que piensan como nosotros y ¡pum!, creamos una burbuja donde todos nos dan la razón. El efecto arrastre o ¿pa' dónde va Vicente? Si de repente todo el mundo empieza a usar unos tenis que antes nadie miraba, muchos sentirán la necesidad de comprarlos. Piensan, si tanto los usan, por algo será. Ese es el efecto de arrastre, montarse en el bus de la mayoría sin preguntar para dónde va. Pasa con la música, los retos virales y hasta con las opiniones políticas. El sesgo de anclaje. Estás en un centro comercial y ves una chaqueta que cuesta $1.000.000. Carísima. Pero al lado hay otra, en oferta, por 400.000. De una piensas que es una ganga, ¿cierto? El primer precio, el millón, actuó como un ancla e hizo que el segundo pareciera mucho más barato, aunque 400.000 siga siendo un billete largo. Entonces, ¿cómo entra a jugar el pensamiento crítico? Aquí viene lo bacano, bro. El pensamiento crítico es como tener el mejor antivirus instalado en tu cabeza. Es esa voz interna que te dice, epa, no trague entero. Pensar críticamente es dudar, analizar, cuestionar y no aceptar la primera carreta que te echan solo porque suena bien o te lo dijo alguien importante. Como puedes ver, Botilito es un gran compañero en tu lucha contra la desinformación. Recuerda que ya puedes hablar con él en www.digitalia.gov.co en la esquina inferior derecha. Nos vemos en el próximo Magazine de Digitalia. Hasta luego. Muchas gracias, Juan Pablo, por toda esa información desde el Laboratorio Tecnológico de El Yo Hago. Y este fue un capítulo de Magazine Digitalia donde estuvimos abordando los sesgos cognitivos y el pensamiento crítico. No se pierdan mucha más información de esto y otras cosas más en nuestras redes sociales, @digitalia_col y nuestra página web www.digitalia.gov.co. Hasta la próxima. Educomunicación para la paz. Ministerio TIC.